Le mando un saludo y le doy la bienvenida al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos y gran amigo de este espacio libre como el viento. Hay que apoyarlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde en su programa No Apto para Cínicos. Y aquí todos somos sin censura. Mi querido Jaime, no sé qué haya pasado con la conexión de Internet. Me quiero imaginar que ese es el problema que ha tenido Paco para conectarse esta mañana. Le mandamos una... Hello, hello. Bueno, ¿ahí estamos o qué pasó? Sí, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué pasó, Ceci? ¿Qué pasa, mi querida Ceci? Bueno, te decía que le mandamos un abrazo al maestro Paco Cruz, que seguramente está buscando cómo conectarse al sistema. Y bueno, mi querido Jaime, pues hay muchos temas en la mesa, desde Cabeza de Vaca, que es nombrado por el PAN como embajador sí, como embajador del PAN para América del Norte, desde César Duarte, que ya dejó de bailar como el doctor Simi y lo metieron al bote al exgobernador priista de Chihuahua. En fin, hay muchos temas. ¿Cómo estás, Jaime? Déjame arrancar con el tema de Pati Chapoy, porque ayer comenzó a correr la noticia de que Gloria Trevi va a demandar también al señor Ricardo Salinas Pliego. Lo anunció en el programa de Sabina Berman que transmite esta semana. Y no especifica en el anuncio que hizo Sabina Berman en un tuit, no especifica por qué motivo o razón la señora Trevi va a demandar a Ricardo Salinas Pliego. Pero no hay que olvidar que hay antecedentes de acusaciones de Gloria Trevi contra Ricardo Salinas y Pati Chapoy por difamaciones, calumnias, porque la pusieron a parir a la pobre con acusaciones de que formaba parte de la misma red de que tenía secuestradas a niñas del señor Andrade. Entonces, yo no sé si Pati Chapoy va a estar igual de contenta cuando se entere de los términos de esta denuncia que la podría afectar a ella, ¿no? Vamos a ver que esta semana qué es lo que revela Gloria Trevi en el programa de Sabina Berman. Y ahora resulta ser que encima de los casi 70,000 millones de dólares, digo, perdón, 70,000 millones de pesos que debe el señor Salinas, pues se le va a juntar la demanda por 180 millones de dólares que le va a poner Gloria Trevi. Así es que, pues así está esto, así está esto. Y por otro, ahí está, mira, ahí está, tenemos esta semana, Gloria Trevi, la entrevista exclusiva con Sabina Berman para el programa Sabina Berman TV, hablará de la demanda contra TV Azteca con revelaciones nunca antes mencionadas. Se va a poner morrocotudo. Ahora sí que tiene que darse prisa porque a lo mejor, aunque lo demande, ya no va a poder cobrar Gloria Trevi, porque ahora sí que al perro más flaco se le juntan las pulgas, ¿no? Oye, Jaime, pero esto de ver a comentaristas de farándula, a periodistas de farándula, como le llaman, hablando de política, confirma lo que ha dicho la presidenta, que hay una campaña de reclutamiento de influencers, de personajes, para convertirse en esa oposición mediática que hemos denunciado por mucho tiempo a este gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime. Y no solamente es ridículo, es, eh, nos muestra el nivel de desesperación del dueño de TV Azteca, que ha puesto a todos en un lado sincronizado a criticar que por qué no apareció el bloque negro en la movilización del sábado pasado, que si hubo acarreados, la misma cantaleta de Sí. Alejandro Villalbazo, de Javier Alatorre, de Jorge Fernández Menéndez, de todos estos personajes de TV Azteca, replicados solamente en un programa que a lo mejor tiene un poquito más de rating que los noticiosos. Esa es la cosa. Sí, pero fíjate que yo creo que de un tiempo acá ha cambiado la naturaleza
de la guerra sucia a través de las redes sociales, ¿eh? Y lo voy a presentar en ese contexto. Te voy a establecer una analogía. Ya ves que la guerra en Ucrania ha demostrado que la guerra ya no es como era antes, ¿no? Ahora la guerra, sobre todo en Ucrania, ha demostrado que ahora se usan sobre todo drones, que es una estrategia que de un tiempo acá también han comenzado a utilizar los cárteles de la droga en México. Bueno, ahora la guerra se libra con drones. Bueno, así como ha cambiado la naturaleza de la guerra militar, en el campo militar, en el campo de los medios de comunicación, pero sobre todo de las redes sociales, ha cambiado las reglas, han cambiado las reglas y ahora todo se enfoca en mentiras, en patrañas, en calumnias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, creer en una mentira que en la verdad. Te pongo un ejemplo. Ayer comentaban ustedes el tema de la columna de Javier Tejado donde en, SDP, en el que hablaba de cómo Trump había invitado a la presidenta a la bestia para hacerle un recorrido y llevarla a la Casa Blanca. Bueno, esa noticia no es cierto. Yo confirmé con 2 fuentes y nunca se produjo ese viaje en la Bestia, ni la invitación. Todo se produjo dentro de el John F. Kennedy, el nuevo lugar y donde le hizo realmente un tour a la presidenta, y ahí se produjeron todas las reuniones, con el ministro de Canadá y Trump. Pero, ¿qué es más atractivo? ¿Qué es más atractivo? ¿Creer que el presidente Trump invitó a la presidenta a subirse a la bestia o que le hizo un recorrido por el, Kennedy Center? Pues es más atractivo imaginarse que la presidenta se subió a la bestia. Entonces, es solo un ejemplo. ¿Qué es más atractivo? ¿Creer que, Vicente Serrano agredió sexualmente a una señora o a un compañero? ¿O que Jaime Hernández se acostó con Pedrito Ferriz y Hark, ¿qué es más atractivo? Entonces, la Andas con todo, Jaime, pues sí, no, andas no, con no, no, todo. no, es que es eso, eso es más atractivo, de verdad. Entonces, la verdad es que y esto la gente ya lo sabe, porque la excitación, no la razón, la excitación es lo que promueve, lo que entonces, cuando tú escuchas a Patti Chapoy y a Pedrito Sola diciendo: "No, sí, ¿se acuerdan?", y todo el argumento ayer de la oposición era que los habían acarreado, que los habían forzado, no, 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 negándole evidencia. Bueno, de eso se trata el nuevo juego en las redes sociales. Por eso, hoy es más que nunca importante contar con medios profesionales que de alguna manera pasen por ese tamiz, de la credibilidad, de la verdad, a todo lo que se está escupiendo en las redes sociales, porque Pedrito Solá y Patricia Chapoy no son periodistas, son influencers. El mundo ya lo controlan los influencers. Es impresionante. ¿Por qué contrata el PAN a tanto influencer? Porque los influencers son gente que se dedica a vender desodorantes, aspiradoras, productos para el cabello, para embellecer el cutis, en fin, yo creo que estamos en una era en la que los periodistas en serio, los periodistas de verdad, nos vemos realmente en la obligación de salir al quite de estas avalanchas de noticias, patrañas, mentiras. Pero además, los influencers y además con los que eran antes periodistas serios, se han convertido también en influencers, lo hacen con todos los recursos del mundo. ¿Por qué? Porque se les paga, porque dicen, no, necesito que me coloques a este político porque vienen las elecciones, me necesito, así como que necesito que me coloques este desodorante en primer lugar de ventas, necesito que me coloques a este político en primer lugar de preferencias. Pues seguramente en el PAN le pedirán apoyo a sus influencers para posicionar al exgobernador panista, cabeza de vaca, en momentos que es denunciado ante las autoridades por parte de legisladores de Morena como Sergio Gutiérrez Luna, el vicecoordinador, sí, el vicepresidente, debí de haber dicho, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Le han presentado el caso precisamente al presidente, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Dice
Sergio Gutiérrez Luna, el sentir de los tamaulipecos para que se haga justicia en el caso sobre Cabeza de Vaca. Le mostramos, dice en un tuit, las más de 100,000 firmas que se recabaron, donde el pueblo exige no más impunidad como la que se le daba en la anterior Suprema Corte a Cabeza de Vaca. Y Cabeza de Vaca ha sido precisamente nombrado como representante del PAN para América del Norte. Aunque resulte alucinante, vamos a ver cómo hace el anuncio Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, perdón, el presidente del Partido Acción Nacional. No es la intención generar ninguna especie de protección exprofeso a nuestro querido Francisco. De hecho, nosotros teníamos programada esta reunión, esta rueda para el jueves. ¿Qué íbamos a saber nosotros de aquellos? No pudimos por la coyuntura hacerla para el jueves. Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pues, faltaba más. Y sobre todo, si no existe, como es el caso, una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible. Pues es que si no, entonces, ¿qué es el artículo 20 constitucional? Entonces ya estamos en manos y en boca de todos, de quien sea, como si el régimen no usara su poder para inculpar a muchísimas personas más que les son incómodos. Entonces no gira en torno a esto, pero si se quiere leer como que el PAN defiende y está a un lado de nuestro querido Francisco García Cabeza de Vaca, pues le hace así, no tenemos ningún problema. Defendemos a Cabeza de Vaca, lo dice con todas sus letras Jorge Romero, en momentos en que están siendo precisamente denunciado, está siendo denunciado el exgobernador panista ante la Fiscalía General de la República. Estoy viendo precisamente en las redes de Sergio Gutiérrez Luna esta denuncia ante la Fiscalía. Lo anunció así: estamos en la Fiscalía General de la República junto al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, y la presidenta de Morena del Estado allá de Tamaulipas, Lupita Gómez, y la diputada Jessica Ramírez, presentando una nueva denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos delitos en materia de hidrocarburos. Y Cabeza de Vaca, por su parte, agradeciendo al PAN por defenderlo, porque va a representar al partido para Norteamérica. Y bueno, pues ya dime tú, mi querido Jaime, en momentos en que lo denuncian por huachicol, lo hacen representante del PAN para América del Norte. Francisco García Cabeza de Vaca agradece ahora sí que la deferencia de parte de Jorge Romero. Y entre malandros te veas, mi querido Jaime, Jorge Romero pues también tiene cola que le pisen, señalado de ser el líder del cártel inmobiliario, no solamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, por el expresidente Felipe Calderón, por la ex primera dama de México, Margarita Zavala, que no se nos olvide que lo tildaban de malandro en tiempos en los que se fueron del PAN Margarita y Felipe. Pero pues así están las cosas, mi querido Jaime. Qué devaluado o qué tan devaluado está el PAN que echan mano de García Cabeza de Vaca para representarlos en América del Norte. Hazme el favor. Sí, el PAN sigue, la dirigencia del PAN sigue llevando a todo su feligresía hacia el precipicio con este tipo de decisiones que francamente dejan en dejan muy mal parado a un partido que no puede negar que la línea que los mantiene, el salvavidas que tienen es el de la corrupción. En el caso de Jorge Romero, el cártel inmobiliario. En el caso, veíamos, por ejemplo, ayer, aunque tiene que ver más con el PRI que con el PAN, pero ya es muy, de verdad, es muy difícil hacer una diferenciación, todos son PRIAN. César Duarte, es increíble cómo durante tanto tiempo la acción de la justicia se dejó esperar, ¿no? Este hombre que andaba libre, que andaba, ya saben, andaba haciendo alarde de su inocencia, decía que había sido exonerado, se la pasaba vaciando en discotecas y todo. No, 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 no. Y todo esto con la protección
de la gobernadora Maru Campos, ¿no? Y hacer un recuento de, uno se preguntaba, pero ¿por qué siguen protegiendo a un personaje como César Duarte? Lo mismo que hacen ahora con Cabeza de Vaca, el dinero. En la investigación que se hizo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de César Duarte se descubrió que la riqueza mala vida de César Duarte era alucinante, tenía más de 50 propiedades en Estados Unidos. Tenía recursos y el dinero mueve montañas, y por eso César Duarte gozaba de esta protección de Maru Campos, por eso se le veía tan contento, gozando de esa libertad, y se burlaba de todos los ciudadanos, habiendo protagonizado uno de los escándalos de desvío de recursos impresionante, ¿no? Y en el caso también de Cabeza de Vaca, uno dice, pero ¿por qué lo protegen tanto? ¿Por qué van a visitarlo Don Cucaracho, el Saco de Pus? ¿Por qué lo van a visitar? Pues porque, que el señor Cabeza de Vaca, tal igual que César Duarte, tiene recursos ilimitados. Durante todo su ejercicio del poder, pues lograron acumular una riqueza inconmensurable. Y eso es lo que los hace atractivos para, líderes políticos que necesitan de recursos, necesitan enjugar sus arcas financieras para proseguir con campañas, para registrar partidos, para reconvertirse en otras formaciones políticas. Así es que este señor realmente ayer agradecía y al mismo tiempo se lanzaba contra todos aquellos que ahora le apuntan con el dedo acusador. Yo confío, espero ahora sí que la justicia haga su trabajo, la petición de extradición, ojalá que funcione, porque realmente estos hombres le han hecho mucho daño a sus ciudadanos, a sus estados, y yo creo que en México, desde que nosotros votamos por Andrés Manuel López Obrador, esperábamos que se produjera la rendición de cuentas. Fue una de las exigencias de esas elecciones. La gente tenía sed de justicia, rendición de cuentas. Y durante todo el sexenio de López Obrador, pocos casos, hubo ayuno de detenciones, no hubo nada, nada. Y el argumento del presidente era, bueno, no hagamos olas, es mejor mirar hacia adelante, impulsar este proceso de transición a la democracia. Pero qué bueno que ha llegado Claudia Sheinbaum, francamente, porque Claudia Sheinbaum, como decía el propio López Obrador, ella no, esa sí no expresa, la presidenta sí no expresa, la presidenta tiene un sentido más acendrado de la justicia, de la rendición de cuentas, eso quiero pensar. Así es que qué bueno que estas gentes ya están en la mira, porque de qué sirve que haya llegado una cuarta transformación si no hay transformación ni rendición de cuentas en esos frentes políticos que siguen abiertos? Eh, yo no creo mucho en coincidencias, pero se va Gersmanero y le echan el guante a César Duarte. Mm, ¿Coincidencia? No lo creo, Rick. Déjeme pedirle a usted que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes en estos momentos, llegando a los likes para que se mueva esta transmisión en vivo y en directo de Sin Censura TV a través de YouTube. Por eso le pido lo que no cuesta, pero que sí cuenta. Dele clic al dedito hacia arriba para que con esos likes le exijamos a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Mi querido Norman Pearl ya llegó. Recuerde que Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández lo esperan de lunes a viernes de 7 a 9 a través de Norman Pearl TV. El espacio que yo le pido que respaldemos todas las noches es el de estos tres muchachones. Hoy el maestro Paco Cruz creo que se ha quedado sin servicio de internet en donde vive, allá en Michoacán, y por eso nos hemos quedado esperando, pero voy contigo también, mi querido Norman, para saludarte y para pedirte tus comentarios sobre las noticias más importantes, los cínicos que son en el PAN, nombrando representante del partido para América del Norte a Cabeza de Vaca, con eso de que vive en Estados Unidos y no se atreve a pisar sin fuero suelo mexicano.
Yo creo que vamos a ver a Cabeza de Vaca regresar como Riquín Canallín, Ricardo Anaya, ya que tenga fuero. Espero que la... Y César Duarte, el exgobernador priista que andaba bailando emocionado en bares, ya nos decían que ya estaba casi al punto de la tumba, del hoyo, y miren, muy contento don César Duarte. Bueno, pues se le borró la sonrisa al botellón. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días al maestro Jaime Hernández y a toda la audiencia Sin Censura. Pues bueno, para empezar, el nombramiento de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como representante en Estados Unidos y Canadá es un nombramiento interno del partido y no necesariamente implica una validez oficial en términos legales o gubernamentales. Esto es un hecho. Mira, es muy simple. Cualquier nombramiento de un funcionario de un partido generalmente se registra en el INE. Y yo tengo ese antecedente porque cuando yo fui secretario en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, evidentemente para poder entrar en funciones tuve que esperar, igual que todos mis compañeros, el nombramiento, el registro en el INE. Así que este nombramiento es simplemente para lavar la cara a Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues con el propósito de atenuar un poquito estas acusaciones que desde hace muchos años tiene, prácticamente desde hace 7 años, recuerdo que se inició este proceso, o por lo menos había rumores de todo lo que hacía. Pero fíjense también que inclusive Mariana, fíjense nada más cómo es todo esto coyuntural, como lo acepta de alguna manera el presidente del cártel inmobiliario, perdón, presidente del PAN, Jorge Romero, cuando dice Mariana Gómez del Campo, este nombramiento es el primero que realiza el partido en diferentes partes del mundo para poder mejorar la presencia del PAN como parte del reposicionamiento que hizo en octubre pasado. Realmente se lo sacan de la manga, es un nombramiento pues que no existe y prueba de ello es que es el primero y que querían, bueno, encontraron alguna posibilidad de darle cierto, no fuero, porque eso no tiene fuero, le dieron, están buscando la posibilidad de darle, no protección tampoco, no pueden hacerlo, simplemente lo que están haciendo es una cobertura de carácter político, ¿no? Cuando se le pida la extradición a Estados Unidos, porque seguramente así va a ser, cuando se le pida, le van a decir a Estados Unidos, ellos, bueno, a ver, acuérdense que eres un funcionario del PAN, es nuestro representante ante Estados Unidos y Canadá, es lo único que pueden hacer. No tiene fuero, no tiene cobertura, no es representación oficial, insisto, y simplemente pues él está en una condición de un individuo que ha cometido delitos sobrados, que tiene una enorme cantidad de propiedades inexplicables con el sueldo de diputado federal, senador, gobernador, no le habría alcanzado a lo mejor para comprar una o dos o tres de las 50 residencias caras que por cierto tienen los Estados Unidos, ranchos, en fin, muchísimas propiedades, un patrimonio inmenso, que es un patrimonio absolutamente artificial, falso. Y bueno, pues yo creo que la denuncia que hace Sergio Gutiérrez Luna junto con el presidente de la legislatura tamaulipeca y también participa por ahí la presidenta de Morena de Tamaulipas, pues es justamente para que sea juzgado y devuelva todo el dinero que se robó. La acusación específica es bueno, es que son muchas cosas. Extorsionaban transportistas, hacían tantas cosas. Fíjense, el gobierno de Tamaulipas creó un SAT paralelo. O sea, él, García Cabeza de Vaca, creó un SAT paralelo que era capaz de incautar el huachicol, ¿no?
incautaban productos que se ingresaban, que era un trabajo específicamente de la aduana. Y ellos ignoraban a la aduana y este servicio de administración tributaria del Estado se adjudicaba todos los bienes. En primer lugar, se adjudicaba una facultad que no tenía y a partir de ahí ellos operaban de manera irregular para extorsionar a transportistas y confiscar hidrocarburos. Estos que ingresaban de manera ilegal, ellos los llevaban a un depósito que era de ellos, que era del gobernador. Entonces, todo lo que se hizo está generando pues una denuncia por parte del diputado y por parte de Morena, que dice presunta responsabilidad en diversos delitos federales como delincuencia organizada, extorsión y actos ilícitos en materia de hidrocarburos, conocidos como huachicol fiscal. Y en el caso específico de César Duarte, bueno, César Duarte, al igual que Javier Duarte, en un mismo día los Duarte tienen una noche trágica, porque Ernestina Godoy, la nueva titular de la Fiscalía General de la República, está deteniendo al exgobernador César Duarte, ahora por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Él ya está en el altiplano y bueno, tendrá que comparecer, o lo están haciendo comparecer, para que pueda enfrentar este nuevo delito. No hay que olvidar que César Duarte, al igual que Javier Duarte, César Duarte en Estados Unidos, Javier Duarte en Guatemala, ambos son acusados por dos delitos específicos que el gobierno de Estados Unidos aceptó en ese tratado de extradición, en ese proceso de extradición. Pero a ambos gobiernos, México les pide autorización para poder incorporar un nuevo delito. Y en este caso, él estaba enfrentando los procesos de peculado agravado y asociación delictuosa. Pero fíjense en lo que son las cosas. Hortensia García Rodríguez, jueza de control del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, determinó que César Duarte ya no sería reingresado al cerezo número 1 de Aquiles Cerdán, por lo que dejó sin efecto la prisión preventiva y ordenó el cambio de medida cautelar por domiciliaria, que por cierto no estaba en su domicilio, ¿no? Él salía, ya lo hemos visto, se divertía de manera pública, de manera hasta bochornosa, cuanto él quería. Así que ahora se le acusa a César Duarte por haber creado un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano. Pero bueno, lo mismo está sucediendo con Javidú. Ustedes se acuerdan que ya estaba a punto de salir de la cárcel por los cargos que le decía yo, que se le establecieron cuando lo detuvieron en Guatemala, que fue por lavado y delincuencia organizada. Lavado de dinero y delincuencia organizada, pues aparentemente no le fue tan mal, le dieron una sentencia de 9 años que entendemos estaba a punto de cumplir. Él incluso pedía su preliberación, considerando que había habido buena conducta, etcétera, y finalmente se la negaron. Bueno, pues ahora el gobierno federal, no específicamente el gobierno federal, la Fiscalía General de la República está buscando o buscó la autorización de Guatemala, les decía yo, para que fuera procesado por una nueva imputación. Esta nueva imputación habla de que, bueno, por supuesto que se está solicitando, la FGR está solicitando nuevamente una prisión preventiva justificada para que el exmandatario no pueda salir, no pueda obtener la liberación
programada para abril. Así que bueno, él presentó, bueno, la Fiscalía General de la República presenta el nuevo delito que es peculado, insisto, distinto a los delitos que se le imputaron cuando estaba en Guatemala. Todo un caso con la familia Duarte. Bueno, ellos no son, entiendo, de la misma familia, ambos son Duarte, y ayer fue un día muy particular para ambos. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que la Fiscalía General de la República empezará a funcionar una vez que hubo partido, el señor Gertz Manero, y creo que ahora sí, los mexicanos vamos a empezar a ver por qué se detiene a una persona y cuáles las sentencias que finalmente se les establecen, porque tenemos un nuevo Poder Judicial, porque tenemos una nueva Fiscalía, y todo eso habrá de contribuir a que esos delitos que considerábamos los mexicanos que para los jueces no merecían mayores castigos, pues ahora sí se van a ir incorporando a un proceso que para nosotros era normal, ¿no? Una persona que la hace, pues la tiene que pagar, mi querido Vicente, y ellos simplemente, todos los delincuentes, especialmente los de cuello blanco, pasaban por las cárceles por cierto, con muchísimos beneficios, con muchas comodidades, y después todos salían. Y el pobrecito, la gente que no tenía para defender su causa, pues eso sí, por robarse unas manzanas, pues les daban 5, 7, 10 años de cárcel de una manera grotesquísima. Así que bueno, creo que empezamos a ver al final del túnel y encontrar que después de transitar por ese túnel vamos encontrando la luz que nuestro país requiere en términos de justicia, mi querido Vicente. Querido Norman, fíjate que nuestro querido Vicente ya ingresó a la sala, a la conferencia de prensa que arranca dentro de un poco más de 18 minutos. Y les volvemos a informar que nuestro querido Paco Cruz tuvo un percance, se raspó las rodillas porque subía al monte a colocar la antena por donde transmite y de bajada se raspó las rodillas, entonces se hizo pupa y lo están curando, entonces pero esperemos que aparezca más tarde porque ya ven que hoy es la mesa de seguridad de Sin Censura. Así es que estamos tú y yo, querido, aquí en este ambiente de orfandad sin el maestro Paco Cruz, querido Norman. Oye, fíjate que estaba viendo una nota de El Universal que no tiene desperdicio. Fíjate, te la voy a contar y me dices tú qué opinas. Dice, la Fiscalía General de la República de Gertz Manero pagó 1,000 millones de pesos en seguros médicos. Estos seguros cubrían accidentes en buceo, tauromaquia y alpinismo, hasta 20 millones de pesos de atención para el exfiscal. A pesar, ya sabes, de esta austeridad republicana, durante los últimos 3 años de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General, los agentes de alto perfil y fiscales adscritos a la dependencia tuvieron un seguro VIP con coberturas que incluían atención médica en accidentes y protección en actividades como el motociclismo, alpinismo, regatas, esquí, tauromaquia. Entonces, en total, pues suman casi de todos estos seguros que cubren hasta finales de este 2025, casi 1,000 millones de pesos. Y Vicente comentaba que es curioso que ahora que se fue Gertz Manero, de repente la acción de la justicia empieza a tener efecto. ¿Qué te parece? Absolutamente de acuerdo, en este caso con Vicente. Bueno, mira, en primer lugar, Gertz Manero nunca formó parte del movimiento. Él no tiene ningún antecedente de carácter político ni social que lo ligue a este movimiento. De tal manera que difícilmente podría pedírsele peras al olmo, ¿no? Gertz Manero, acuérdense, trabajó con Fox,
Trabajó, cierto, con López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, trabajó con Calderón, o sea, Gers Manero era un saltimbanqui en términos gubernamentales y el tipo ofrecía su puesto pues al mejor postor, ¿no? Gers Manero no forma parte de un movimiento, no forma parte de un cambio, no forma parte del deseo del pueblo de México por transformar nuestro entorno, ¿no? Él, de alguna forma, yo lo he dicho, el expresidente López Obrador lo nombró para mostrar cierta pluralidad que fuera aceptada pues por toda la sociedad, pero pues no fue así. Yo creo que Gers Manero fue un error del expresidente, fue un error de cálculo político, aun cuando el expresidente hizo cosas extraordinariamente importantes, me refiero al tema político, jugó sus cartas, nombró embajadores priistas, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacía por pluralidad, nada más que la gravedad del puesto como fiscal general de la República es tan grande que cualquier desliz, que tuvo muchos este hombre, era apreciado por nosotros, por el pueblo de México. Así que Gers Manero fue uno de los grandes errores, yo diría que el mayor error del expresidente López Obrador. Y ahora nos enfrentamos a noticias que van surgiendo. Me parece que es una exageración lo que dice el Universal de un pago de 1,000 millones por primas específicas para protegerlo. No creo que exista eso, me parece que es una mala interpretación del Universal, o por lo menos es una nota que quiere hacerla sensacionalista, ¿no? Y esto todavía porque de alguna manera se le atribuye a Gers Manero haber formado parte del movimiento. Por eso insisto y por eso inicio esta reflexión, porque Gers Manero no tiene nada que ver ni con Morena, ni con el movimiento, ni con nada que represente cambio, transformación o beneficios para la población, mi querido Jaime. Sí, el Universal está haciendo leña del árbol caído. Interesante, interesante. Bueno, y fíjate que mañana, querido Norman, mañana se entrega el Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Y a estas horas sigue siendo un misterio si acaso María Corina Machado va a acudir o no, porque según ella, vive en la clandestinidad en Venezuela. Yo no estoy tan seguro. El caso es que, como tú bien sabes, en Oslo, el Comité de Organizaciones Defensoras de la Paz, que suelen protagonizar este ritual bastante colorido, desfilan la noche anterior a la entrega con antorchas para un poco, es el símbolo de que la justicia y la paz se abren paso en medio de la oscuridad. Pero en esta ocasión, todas estas organizaciones han dicho: no, 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 no vamos a participar para rendirle culto a una mujer como María Corina Machado, que ha aprovechado la crisis política y militar de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de desatar una guerra. Corina Machado se ha montado en esa crisis que pone en peligro a decenas de millones de venezolanos. Así es que le han dado la espalda a Corina Machado, pero de repente un grupo de espontáneos venezolanos han dicho: no, pues nosotros vamos a cargar esas antorchas en honor a María Corina Machado. Han comenzado a llegar a Oslo, Noruega, invitados sobre todo de derecha y extrema derecha, invitados de María Corina Machado, está invitado Javier Milei. Miren, todos estos van a estar ahí presentes para arropar a Corina Machado. Qué horror que la extrema derecha convierta esta ceremonia en un ritual de extrema derecha. Ya llegaron también las hijas y la madre de Corina Machado. Y sin duda alguna, pues va a seguir la polémica. No se ha dicho si ya llegó, a qué horas llega Corina Machado.
Pero en caso de que no esté presente, no sería la primera vez que un galardonado no esté presente. Yo recuerdo el caso de Sájarov, que no pudo recibir personalmente el Nobel de la Paz, y no sabemos si va a ocurrir así en el caso de Corina Machado. Y todo esto coincide al mismo tiempo en que Estados Unidos se ha sacado unas de la manga para tratar de justificar una intervención, una eventual intervención en Venezuela, asegurando que Nicolás Maduro posee armas de destrucción masiva. ¿Cómo ves esa vaina, querido Norman? Pues esa vaina, como dirían los colombianos y o venezolanos, es una vaina triste, dramática, en donde vemos que no hay límites para poder justificar las actuaciones de estos políticos, políticos, por cierto, muy particulares, porque María Corina Machado pertenece a una familia muy poderosa en términos de dinero en Venezuela, y ellos pues consideraron, como consideran todas las élites económicas en el mundo, se consideran con el derecho, con la potestad única de ejercer el poder, aunque sea para unos cuantos, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Veo con pena, por ejemplo, que el presidente de Paraguay, el presidente de Panamá, no es el caso de Milei, sean arrastrados para poder ir a festejar un premio absolutamente inmerecido. Por cierto, no sé si sabes, pero también fue invitado Felipe Calderón, no podía faltar, no sé por qué Aznar no estar ahí, pero Felipe Calderón fue invitado y denegó la invitación porque dijo que tenía que dar una plática en China, y bueno, pues parece que por eso no va a ir. Pero este festejo del Premio Nobel de la Paz, raro, falso, artificial, pues simplemente se da en un entorno muy triste para Noruega, que hay que decirlo, su comité tuvo grandes discrepancias, ¿no? Para poder definir. Me parece que la suerte ya estaba echada y seguramente por parte de Trump y compañía, para que fuera entregado este premio a una persona que formaba parte de su movimiento, y para darle cierta credibilidad a María Corina Machado, quien pretende hacerse del poder en nombre de los Estados Unidos de Venezuela. Así que hablar de este caso es hablar también de un acto que va a ser histórico en términos de vergüenza o de desvergüenza, porque María Corina Machado no estaba considerada para esta posibilidad, simplemente porque no tenía los méritos suficientes para hacerlo. Ese comité va a pasar a la historia de la ignominia, va a pasar a la historia de la desfachatez y de la desvergüenza. ¿Cómo se prestaron a esto? Bueno, pues tendrán que explicarle a sus familias, fundamentalmente, a sus hijos, ¿no? A ver, ¿por qué elegimos esta mujer? Bueno, pues porque nos la impusieron. Ese es el valor del Premio Nobel de la Paz, ese es el valor de cero que tiene un premio que realmente no tiene razón de ser ya en la actualidad. Yo creo que se ha devaluado, se ha abaratado tanto que nos quedamos con la idea de que Obama había sido uno de los peores casos. El asesino Obama había sido uno de los peores casos que la historia nos presentara, pero vamos, Nobel se revolcaría en su tumba de saber que en Noruega entregaron un premio a una mujer que, lejos de representar la paz, representa abiertamente la guerra y cualquier posibilidad de dañar a su propio pueblo, mi querido Jaime. Así es, así es. También Felipe Calderón dijo que no iba a poder acudir, que lo sentía mucho, que se iba a China, que por cuestiones de trabajo. No. Esto seguramente va a deslucir mucho esa ceremonia, la ausencia de Felipe Calderón. No. Y fíjate que otro tema que te habla de la volatilidad y la casi imposible tarea de predecir qué va a hacer al día siguiente Donald Trump, es el anuncio a la decisión
la amenaza de imponer 5% de aranceles a México en caso de que México no cumpla con su obligación de pagar el agua que se debe, ¿no? Pero es interesante cómo después de haber estado tan bien, con un ambiente de cordialidad, de desvivirse con la presidenta, parece como una película estas italianas de Ettore Scola, ¿no? Y nos amábamos tanto, y de repente nos amábamos tanto y luego nos jalamos de las greñas. Así, Donald Trump, primero muy amable, y luego la amenaza con imponer aranceles del 5%. Me recordó mucho esa frase que nunca hay que olvidar, nunca. Henry Kissinger decía, ser enemigo de Estados Unidos puede ser muy, muy peligroso. Dice, pero ser amigo de Estados Unidos puede ser fatal. ¿Cómo ves esta decisión de Donald Trump, querido Norman? Bueno, para mí es una muestra abierta de la bipolaridad que tiene Donald Trump, en donde, en donde ya la gente no le cree nada, ¿no? Yo sí creo que los acuerdos se deben de cumplir, pero también creo que este antiguo acuerdo que se tuvo con Estados Unidos con respecto a compartir el agua fronteriza, pues tanto en Chihuahua como en Tijuana, esto es una condición que con el tiempo se ha ido cambiando. Y hay que decirlo, hoy por hoy el mundo tiene una condición de un cambio climático extraordinariamente diferente. Vamos, un cambio climático tan aparatoso que nos lleva a hacer conclusiones de otra naturaleza después de tantos y tantos años de la firma de este tratado. Yo, hasta donde quedé, y estoy seguro que la presidenta seguramente se lo habrán de preguntar esta mañana, dio respuesta en su momento de que era ya algo acordado, que ya se había solucionado el asunto, que efectivamente se iba a estar entregando agua en la medida de las posibilidades. Pues esperemos que estas lluvias intensas que se tuvieron en gran parte del país también hayan caído un poquito en aquella zona para que México pueda cumplir. Es chantaje, es presión, es amenaza, es lo que hace en su bipolaridad este señor Trump, en donde créanme que muchísima gente en el mundo ya espera con ansia la terminación de su mandato, o por lo menos, creo que esa es una de las cosas que también se esperan, que por lo menos Trump pierda las mayorías que tiene tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Representantes y sea incapaz de tomar decisiones que hoy por hoy se abroga como un derecho al tener las mayorías en el Congreso. Así que Trump va a ir poco a poco cediendo a ese impulso que ha tenido por ese lamentable poder que le han conferido los propios ciudadanos estadounidenses, que es una pena que esto suceda. Querido Norman, ¿cómo te encontramos en redes? Y sobre todo ese extraordinario programa que tienes de 7 a 9, con personajes tan brillantes, tan lúcidos, tan inteligentes y guapos, guapísimos, como Jaime Hernández y el maestro Paco Cruz. ¿Cómo te encontramos, querido amigo? Pues me encuentran, y ustedes lo saben muy bien, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Trabajamos mucho, ¿verdad? De 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Es muy fácil. Basta con que ustedes pongan Norman Pearl TV y con eso ya pueden entrar, se suscriben, que por cierto es gratis, y pueden participar en un programa pues, que tiene mucho dinamismo, gracias justamente a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, que me hacen el favor de acompañar y para mí es un honor, es un privilegio poder compartir con ustedes y por supuesto con la audiencia que nos hace el favor de visitar, mi querido Jaime. Pues un placer, querido Norman, participar contigo en ese proyecto tan bonito que a mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. A pesar de que el maestro Paco se meta mucho conmigo, me bulé,
pero pues pobrecito, tengo que entenderlo, en su vida siempre fue maltratado. No, lo queremos mucho al maestro Paco Cruz. Que se recupere pronto de sus rodillas raspadas el maestro Paco Cruz. Y nos vemos en la noche, querido Norman. Claro que sí, un saludo a la audiencia, un saludo para ti, mi querido Jaime, y un saludo a nuestro queridísimo maestro Paco Cruz, que siempre es el alma de nuestro programa y me da muchísimo gusto. Pues muy bien, que estén muy bien, un saludo a todos, que pasen un buen día y esperemos que en la mañanera la presidenta pueda recibir las preguntas que todos esperemos, entre otras cosas, que el Gabinete de Seguridad dé respuesta a nuestra duda con respecto a si fue o no terrorismo lo que sucedió en el estado de Michoacán. Es cierto, qué bueno que lo apuntas. Mil gracias, querido Norman. Que pasen un buen día, hasta luego. Pues vamos ahora sí, vamos a entrar